Bienvenidos a nuestra casa Fulcro Insurance. Hoy vamos a estar discutiendo el tema de protegiendo y fortaleciendo los activos de su negocio. ¿Pero de qué? ¿Cuáles son esos riesgos que pueden estar afectando los activos de nuestro negocio? Pues podemos estar hablando probablemente de una incapacidad de personal clave del negocio, de la muerte del dueño, un daño a la reputación, un divorcio, que la gente piensa que porque son aspectos más personales no va a tener un impacto. Pues miren, probablemente sí. Y para discutir este asunto, tenemos 3 distinguidos panelistas que lo voy a estar presentando en el mismo orden en que están sentando. Están sentados a mi izquierda, está el CPA Daniel González Maisonet. Él es el dueño de The Fiducial Advisor. Bienvenido, Daniel. Gracias, Mari. Él es un experto en planificación financiera y manejo de riqueza, ¿verdad? Wealth Management. Correcto. También nos acompaña el licenciado Wilfredo Míguez, es un experto en aspectos de sucesión, pero ojo, no necesariamente estamos hablando de sucesión de familia, de herencia, es todo lo que tiene que ver con aspectos de sucesión, de poder, de liderato, de cómo vamos a transferir estos roles importantes a nivel personal y comercial. Y finalmente, el CVA, él es un Certified Valuation Analyst, Raúl Ortiz, que fue experto obviamente en valoración de negocios. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Primero que todo, ¿por qué tenemos que proteger nuestros activos? Cuéntenos. Mira, me gustó eso, Mario. De hecho, hablaste de varios riesgos. Añadiría desaforo, bancarrota, divorcios. Son riesgos que están definidos por la ley de corporaciones. Esos riesgos que tú bien mencionas, pues son factores que pueden afectar la continuidad de un negocio. Y es ahí donde radica el elemento de que un negocio tenga más o menor valor. Ese valor que es intangible, ese goodwill que antes mencionábamos, depende de que la persona clave esté trabajando, esté hábil y que el negocio pueda continuar. Así que en esa trilogía pues estamos poniendo las bases de lo que es la planificación financiera de la persona y del individuo y su negocio, la planificación legal y el concepto del valor. Así que esos son los fundamentos para que el valor continúe manejando los riesgos, y hay que ver las metas de cada negocio, su naturaleza, su estructura, cómo está compuesto, cómo tributa. No todos los casos son iguales, obviamente. Diferentes todos los casos. Hay que ver cada caso individual, y eso es lo que nosotros hacemos manejando como planificadores, la riqueza de la persona, donde el estado financiero personal del individuo incluye un activo que se llama negocio. El negocio. Y oye, y ahorita mencionaste goodwill o plusvalías, que en términos contables, ¿verdad? Es cuando uno adquiere una compañía por un valor mayor o por un precio mayor a lo que técnicamente es el valor de los activos netos identificables. Pero yo había escuchado de lo que es el professional goodwill, lo que es el valor profesional y el valor que añaden los dueños, ese equipo de trabajo. Y me gustaría entonces que Raúl nos hablara un poco de la perspectiva entonces de valoración. ¿Cómo se maneja eso cuando estamos protegiendo el valor de nuestros activos? Muchas gracias. Gran parte, cuando hablas de professional goodwill, vamos a poner ese punto de vista, ya eso se dirige un poco más en caso de divorcio. Por ejemplo, una práctica profesional, médico, CPA, abogado, existe ese concepto de professional. El professional básicamente va dirigido más a la parte que genera valor, lo que viene siendo una estructura, la estructura de la empresa que ayuda al que tiene la licencia, el que tiene la licencia sería un valor personalísimo. ¿Ok? Desde el punto de vista, si hablamos después de un litigio en divorcio, el valor personalísimo no se transfiere. Eso es personal de la persona, y ese valor se lo lleva a la persona, y en el caso de divorcio, a la fecha del divorcio termina ese valor, y ese valor se lo lleva a la persona que tiene la licencia, y la cónyuge, si no él tiene la misma licencia que pueda continuar el negocio, pues entonces no es parte de los bienes gananciales esa parte. Así que
eso es parte de lo que tengo que tomar en consideración cuando hago una valoración de una firma de servicio, que es un punto bien importante porque no es transferible esa porción. Casualmente ayer estaba trabajando con unos abogados que están haciendo una transición interna entre ellos y tuve que presentarle a ellos de que mira, aquí hay como 3 potes. El valor personalísimo, el valor profesional que es la estructura que apoya a esas personas, al valor de esa firma en ese sentido. Pero se pueden tomar, o sea, se puede anticipar, por ejemplo, cuando uno de manera ordenada, ¿verdad? Planificado, quieres vender, distinto a cuando, ¿verdad? El divorcio quizás es un poquito más anticipado, pero no necesariamente lo estabas visualizando con tanta anticipación. O cuando entonces tienes que verte obligado al momento de la muerte a valorar el negocio para fines de una sucesión, de una herencia. Y entonces ahí tenemos al licenciado Miguel, que yo quisiera que también nos aportara un poquito de esa perspectiva, que cómo nosotros podemos manejar, primero que el tema es bastante incómodo, ¿verdad? Un tema que no mucha gente le resulta, obviamente, ni agradable, ni fácil de conversar, pero son temas importantes que hay que abordar dentro y fuera de una oficina, dentro y fuera del contexto de un negocio. Así que, ¿cómo manejamos eso? O sea, hay distintos momentos en que tenemos que enfrentar el papeleo. ¿Cómo lo manejamos? De acuerdo, pues mira, gracias por la pregunta, Sulmari. Ciertamente tiene un componente filosófico, ¿no? Y a mí me gusta rápido, o sea, ¿verdad? Como dicen en inglés, when there is an 800-pound gorilla in the room, introduce it. O sea, que es una realidad, todos nos vamos a morir. Vivir 500 años debe ser bien doloroso, ¿verdad? Cuando uno mira a los otros, si no te mueres nunca, debe ser bien doloroso. Y pues mira la otra contrapartida. Como un día te vas a morir, atrévete a vivir hoy también, ¿entiendes? Como que, contra esa cuenta en una casa de corretaje que ya por 17 millones, bueno, dale a la gente que tiene menos. Yo le hablo así a mis clientes. Me interesa que tengan una perspectiva, cada persona es un mundo, pero que tengan una perspectiva un poco más de, mira, sí, o sea, que hay ciertas metas, ciertas obligaciones con tus hijos, con tus nietos, ciertas cosas, pero si ustedes supieran las cantidades de personas que se cohíben de vivir, tú sabes, no, porque yo voy a Madrid cada 3 años, yo 2 veces en el 23, y si me dejan, me voy otra vez más, tú sabes, como que, y personas con un balance sheet grande. O sea, que el tema de que nos vamos a morir, y yo rápido lo convierto en vamos a vivir, ¿me entiendes? Claro. Y vamos a organizarlo y vamos a quitar esa parte del medio. Dicho esto, obviamente es algo bien dinámico y bien fluido, porque las personas viven con la ilusión de que sus hijos quieren darle continuidad a los negocios, ¿verdad? Esto pasa, o sea, pasa en muchas comunidades de negocios, ¿verdad? En Puerto Rico, por ejemplo, padres que vienen del exilio cubano, llegan a Puerto Rico sin nada, pero con un expertise y con un deseo de echar para adelante, levantan negocios donde sea que había una necesidad. Que hay que vender destapadores de inodoro. Vamos a vender destapadores de inodoro en todo el Caribe, excepto en Cuba. ¿Tú me entiendes? Y montan la fábrica de destapadores de inodoro con almacén en Cataño, con humedad y con todas las cosas no sexy. Entonces los hijos estudian en Oxford, en UCLA, etcétera, etcétera. Y cómo después tú les dices, vénganse para el almacén en Cataño con humedad. ¿Me entiendes? O sea, tal vez lo sobreeducaste si tú querías que tus hijos vinieran. O sea, que siempre hay una conversación humana antes de mirar un financial statement, antes de mirar otros aspectos. O sea, son tus hijos candidatos a darle continuidad al negocio, no porque te pueden sustituir a ti, pero pueden tus hijos sustituir 1/3 de lo que tú haces y tener una conversación honesta ahí, ¿verdad? Como punto de partida. Y no solamente por el tema de sobreeducación, a veces estudian lo mismo, pero no quieren darle continuidad a tu negocio, quieren escribir su propia historia, ¿no? Correcto. O sea, que en estos temas de identificar los riesgos que hablamos bien al principio, identificar cuál es nuestro perfil para manejar esos riesgos, si estamos dispuestos a retener esa duda, ese riesgo, ¿no? Si lo vamos a transferir, cómo lo vamos a tratar. Hay una conversación humana
hay una conversación de familia, una conversación probablemente incómoda o dolorosa que ocurre, pero tenemos que tenerla para poder entonces poder actuar sobre eso. Incluso a veces actuamos, pasan los años, las circunstancias cambian y las decisiones cambian también. Así que bueno, a mí me encantaría escuchar cómo Dani, cuando te llama un cliente, cuéntanos, ¿cuál es la primera pregunta que tú haces? Porque ya yo me he reunido contigo. Mira, básicamente entro en un perfil de conectar con la persona. Wilfred decía humano, emociones. Están entregando con la gente primero. Antes de hablar del estado financiero, yo necesito entender la persona. Wilfred, mencionaste varias cosas que se resumen en conducta financiera. Hay gente que disfruta de tener el dinero y tenerlo ahí sentado. Exacto. Y a veces pues, también eso es parte de lo que nosotros tenemos que manejar. Esa es la encomienda. A veces con un poquito de educación, definiendo metas financieramente, poniéndole tiempo, cantidad, expectativas de rendimiento, definiendo un poquito. Le tenemos que dar el trabajo numérico de ese trabajo. Ese es nuestro trabajo. Pero en la conversación hay gente que es más numérica que otra. Yo tiendo a ser más numérico. Pero siempre trato de conectar con la gente y entender lo que le preocupa o lo que lo motiva más. Tenemos otra gente que por el contrario quiere vivir. Quiere vivir como dice Wilfred. Y ahí entonces, ok, ¿quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo te retiras? ¿Qué quieres hacer con tu familia? ¿Quieres que se eduquen o se sobreeduquen? Y en esa conversación del dueño de negocio, el activo más importante en ese estado financiero es el negocio. A veces está al valor de los libros, es decir, la base del costo, y ahí es donde entra el valor. Yo quiero ver cuál es el valor que tú has creado, porque tú esperas probablemente liquidar ese dinero, ese valor, para entonces convertirlo en líquido. Y entonces vivir y lograr esas metas. Ahí hay un montón de situaciones. El dueño del negocio, soy Mari, típicamente está hoy bien, tiene un flujo efectivo saludable y dice, yo estoy bien de salud y me retiro en X tiempo, ¿verdad? Pero con ese feeling piensa que de aquí a allá todo va a correr de la misma forma y de aquí a ese tramo es donde vienen los riesgos. Necesita seguros de vida, posiblemente necesita seguros de incapacidad, proteger físicamente el negocio, huracanes, amenazas, seguridad, tecnología. El tema de los contratos, que a veces creemos que todo se hace afuera, pero existen maneras de uno mantener cierto control en las relaciones, ¿verdad? De negocio o de trabajo. Y puedes establecer unos entendidos, por ejemplo, también los seguros de vida para poderle comprar a la viuda si es que tu socio fallece o si se incapacita. Y de hecho, para eso estamos aquí en Fulcra, para orientarnos. Esto no pretende que sea una conversación absoluta, que todos sepamos todos los productos que hay disponibles. Simple y sencillamente queremos que sepan que existen unos riesgos y que cuando vamos a evaluar cómo vamos a tratar esos riesgos, sabemos que existen unos profesionales capacitados para asesorarnos y trabajarles las estrategias de manejo de esos riesgos que se determinen, pero sí no nos podemos desvincular del aspecto humano, de la conversación humana y de que probablemente yo tengo la expectativa de que mis hijos se queden con el negocio, pero probablemente en el camino me doy cuenta de que lo voy a tener que vender. Y para vender un negocio, al momento que me toque retirarme, no es la misma estrategia que voy a tener si es que voy a adiestrar a mis hijos o a mis hijas o al grupo que va a estar dándome la mano para que sea la sucesión, para que se haga cargo y le dé la prolongación a esa actividad económica. Así que me gustaría un poco escuchar a Raúl con los elementos que se toman en consideración, porque tú también tienes conversaciones con los negocios, con los dueños de negocio. ¿Cuál es la primera pregunta o la primera respuesta, o lo primero que te ponen en la mesa, la primera pieza de información con la que tú típicamente tienes que trabajar? Bueno, generalmente cuando me reúno con los clientes, tiene que ser más presencial porque ahí yo capto primero un body language que me gusta ver. Gran parte de mi experiencia es que el cliente no sabe cuánto vale su negocio. Y un punto que tocó Dani es valor sentimental. Si el negocio produce valor sentimental no hay problema, pero
Cuando hablamos de valor social incremental, probablemente son 5 veces lo que yo puedo determinar. Y entonces, ya ahí empieza a una expectativa de la persona de que ese número no, como que no me suena. Claro, pusiste tu sudor, pusiste una cosa, pero lo que estás haciendo no lo veo que lo produzca la empresa. Cuando valoro gran parte de lo que le digo a los clientes, mira, esto es como si fuera un certificado de depósito. Tú tienes una empresa, un certificado de depósito, pues dependiendo de cómo tú generes el efectivo, ese es el rendimiento que vas a tener. Por ende, mientras más rendimiento tenga, más sube el valor. ¿Okay? Gran parte también he tenido experiencia con yo le llamo la vieja guardia, en donde entiende que su riqueza está en los activos tangibles, pero mayormente en lo que es edificio. Ya vimos que en el 2006 para acá, eso hubo una debacle. Yo tuve que hacer una valoración para una persona cubana residente en Puerto Rico y nacionalizada en Estados Unidos, donde vendía como 160 millones de pesos. Pero cuando yo valoré, la compañía vale 4 días, porque tenía 25 millones en real estate que no valía lo que vale ahora. O sea, gran parte la operación estaba financiando internamente el costo de ese producto, o sea, de ese real estate. ¿Okay? Se tiene un poco el valor de esa forma. Probablemente porque su estrategia era hacer este tipo de activos. Generalmente cuando viene un americano a comprar aquí en Puerto Rico, lo primero que te dice es que real estate no va. Yo no compro real estate. Porque ellos saben que cuando están aquí en Puerto Rico se va a hacer bien difícil. Ellos lo que hacen le queda acá el real estate, que casualmente yo hice cuando empecé con todo esto, asistí en la venta de Royal Electric, en donde se pudo ver que, mira, esas propiedades consumían casi toda la operación. Así que lo que hicimos fue con el plan de negocio para, en este caso, Roque Rivera estaba vendiendo, que es el presidente, y compró sus hijos, sus primos, en ese sentido. Así que, en el caso de yo trabajo por una firma donde yo solo sacaba a los sobrinos y el socio sacaba a ellos, y pudimos hacer en 2005 una transacción donde es que se pudiera retirar y donde pudimos sacar los real estate y los que pudiera vivir con el real estate porque iba a cargar renta casi equivalente al préstamo que estaba metido allí, pagando esos real estate. O sea que fue una cosa es determinar el valor y otra cosa es viabilizar la transacción. Y la forma de viabilizarla fue de esta forma. Y todo el mundo cumplió 2 propósitos. Los sobrinos compraron, que al día de hoy están trabajando muy bien, más Don Roque Rivera, que pan descanse, pudo vivir lo que en su vida con esa segurísima en ese sentido. Así que gran parte de lo que hacemos, y por eso es que entra mucho Miguel en el abogado, en esta parte, porque hay mucha cosa ilegal que hay que tomar en consideración, tanto en los taxes, porque una viabilización mal, te puede ocurrir un poquito de taxes, o sea, que se puede manejar. Otra cosa que vi, yo trabajé por una firma donde estaba mucho en la parte de litigio, y yo creo que mi filosofía al día de hoy es prevenir todo eso. Ya mi experiencia es, dentro a cualquier sitio, es prevenir, ya empezaste mal. En ese sentido. Así que ya yo voy en la mentalidad de que, ok, no hagas esto, hazte esto. O recomiendo unas cosas para eso mismo, porque he visto litigios de herencia. Incluso de las firmas, los que trabajan son contenciosos, o sea, estamos hablando de 110 millones de pesos activos, o sea, fácilmente. Pero había forma de prevenirlo. En este caso, se pudiera, dentro de lo que yo hago en el análisis, en el reporte de la persona, es detectar esas cositas. A mí me cargo, estoy trabajando una que realmente es como que, ¿quién es el que dirige? Yo tengo allí como, más o menos como 30 accionistas.
Pero de esos 30 días hay 4 sucesiones. De eso, el grueso es familia, 4 sucesiones de familia dentro de la misma empresa. Estoy viendo los artículos de incorporación y están finitos. O sea, no hay forma de que ahora mismo con eso, parte de lo que reviso mucho es eso, porque la toma de decisión. O sea, Raúl, que cuando estás abordando un cliente que te llama para un trabajo de valoración, o sea, pues nuevamente el elemento humano está, pero es también asesorarlo para que traiga al equipo o a su equipo de trabajo las personas que le van a ayudar a prevenir estas cosas que estás viendo. Por ejemplo, si estás viendo, como estaba en el ejemplo que estás mencionando, que en la junta de directores hay 4 herederos, pues yo me imagino que inmediatamente hay que levantar bandera y traer a alguien que verifique que los aspectos sucesorales estén atendidos y que todo el mundo esté enterado en la misma página y que esté hecho y que esté bien hecho, ¿verdad? Porque pudiera haber el caso que se creyó que se hizo todo el tema del testamento y por unos errores de forma o de temas de, ¿verdad? De la ley notarial no se atiende correctamente y al final es más problema que solución. En el caso de puro valoración, es quién me genera el ingreso. ¿Qué accionista es el que lleva a la compañía hacia un punto? O sea, ¿quién es el que tiene esa influencia y tiene el poder? Porque ahora mismo, en empresas cerradas, puede haber uno, o sea, si tiene 51%, ese es el que dicta. Pero gran parte, yo tengo que entender quién es esa estructura de accionistas y cómo fluye. Porque la toma de decisiones es que me puede cambiar el rumbo de la empresa. Y puede ser que la persona sea la que dirige la empresa y es la que añade valor a la empresa. Porque en algún momento dado yo tengo que, técnicamente en la valoración, un accionista minoritario, sus acciones no valen igual a un accionista mayoritario. Por ejemplo, un accionista mayoritario, en teoría, si tú quieres control, págame una prima. Págame lo que vale más una prima. En una minoritaria, como no tiene control para cambiar el rumbo de la empresa, pues, desde el punto de vista de valoración, yo tengo que ver que, si esas acciones valen, qué sé yo, 50,000 pesos, pero en sus manos yo no puedo cambiar el rumbo de la empresa, pues quizás hay un descuento que se aplica en valoración para decir, mira, estas acciones valen mucho menos, porque no tiene poder. O sea que esa es mi próxima pregunta, que cuáles son los elementos que tú, en este tipo de situación, tú tomas en consideración, porque pues que son elementos bien subjetivos y todo el mundo se cree que va a llegar un momento en que no va a hacer falta de los cerebros ni las personas como nosotros y que todo va a ser la inteligencia artificial y nos damos cuenta que hay un componente humano bien de mucho peso en todos estos procesos, no solamente para identificar el valor del momento, sino incluso salvaguardar ese valor incluso, o fortalecerlo para que en el futuro podamos entonces, como dueños de negocio, porque este es el enfoque entonces también de Daniel y de Wilfredo, como dueños de negocio, poder sacar el mayor provecho de esa inversión, ¿no? Y quiero añadir unos detallitos, o sea, tomando nota de lo que decía Raúl, hay mucho juicio profesional. Sí. Y nosotros, cada una de nuestras profesiones se rige por estándares sofisticados. En mi caso, yo me rijo por el AICPA, también por SINRA, por Security and Exchange Commission, Raúl por sus estándares. Aún así es como un arte. Al final, ¿qué es lo que va pasando? ¿Qué vamos aplicando? Eso viene con la experiencia. Podemos tener muchos algoritmos para trabajar, que los tenemos, pero al final el proceso de toma de decisiones. Ahorita dijiste una palabra que me gustó, Raúl, viabilizar la transacción de cara al retiro. Ese ejemplo que tú diste es un ejemplo clásico donde planificar quizás con anterioridad pudo haber traído también un elemento de, espérate, si lo vendo más, si no lo vendo, si se logra hacer lo que se logró con esas propiedades. Ahí es donde nosotros como planificadores entramos con el cliente, utilizamos los parámetros que nos da Raúl. Le decimos, tienes que ir llevando formalidades legales para, ¿qué pasa si no te vas a retirar y antes te mueres, te incapacita? Todo esto tiene que ir de alguna forma reconciliado y nosotros entonces empezamos a incorporar otras cosas como abre un plan de retiro que sea calificado, que no sea calificado, en donde vamos a invertir Puerto Rico, Estados Unidos,
para diversificar y que haya cierto nivel de liquidez para ese evento y no tengas que depender 100% de ese valor que varía de aquí a allá en muchos factores. Exacto. Y lo importante es que también como equipo, ¿verdad? Ninguno tiene la respuesta absoluta, pero hay que destacar que cuando se hacen estas, cada uno de ustedes ha mencionado cuán importante es esa conversación con el cliente y su equipo de trabajo y no todo se puede hacer por computadora. A veces hay que visitar a veces no hay que visitar ese espacio, hay que percibir esa energía, la dinámica, los ojos torcidos o ese demeanor, como se dice. Por eso es que lo que busco mucho en este tipo de reuniones es ver ese body language. Exactamente. Porque ahí yo voy a saber bien, o sea, primero sé si lo que yo le voy a decir no lo consideraron. O sea, a veces levanto las banderitas que estabas hablando, Sí. o sea, de que tú estás constituido de esta forma. A veces, la gran parte en Puerto Rico, esto es, los accionistas, esto es algo que no tienen esa formalidad como los americanos. O sea, aquí, creo que más el empresario puertorriqueño, no sé si tú viste esa parte, o sea, la formalidad de mantener unas minutas, de mantener la entidad legal bien puesta, no lo considera, excepto cuando viene un litigio. Y ya el daño está hecho. Por eso es que muchas de las cosas es prevenir. O sea, por lo menos en mi experiencia en filosofía, lo que estoy tratando de hacer es prevenir. Y ahí es que entonces, cuando hacemos, si es una transacción para vender, ahí entonces traemos un abogado corporativo para, en unos issues que yo pueda tener, pues entonces que me brinde sus servicios, pero desde el punto de vista legal, en ese sentido. O sea, que por eso es que es importante, cuando hago la valoración de más dirigidos, entender el estado financiero por los últimos 6 años, primero, para que unos indicadores, convertir el net income en cash flow, y de ahí se desarrolla una tasa de descuento que busco unos parámetros en Estados Unidos, y de ahí yo determino. Hay varios métodos que tengo que seguir, pero la esencia es net income convertido en cash flow, una tasa de descuento, se divide, ahí tengo el valor, pero esa es la parte Suena fácil. Suena fácil, pero es la parte cuantitativa. Exacto. Ahí la parte cualitativa de todo lo que estaríamos hablando es quién es la persona que me genera el ingreso. Y yo he tenido casos de que un accionista de 10% es el que genera el ingreso, y no el 50%. O sea, pues entonces ahí entra, ese es el Keyman. Hay que proteger. A ese hay que proteger. A ese es el que protegerlo. Y muchas veces, ahora yo tengo una empresa también que se valora todos los años para la póliza de Keyman. Para eso mismo, para ver si la compañía mantiene ese nivel. Y en este caso, esos dos accionistas uno está en Estados Unidos, otro está acá, un movimiento de mercancía, pero ellos son los que saben. O sea, y para mantener esa empresa, los dos hay que protegerlo. O sea, que el trabajo de un CPA o de un valorador, que muchas veces se hacen se incluyen disposiciones en contratos de accionistas, a los efectos de que tiene que ser la persona con la licencia, a veces incluso a satisfacción de ambas partes, ese tipo de disposición. Pero quiere decir que el trabajo de un valorador es un poco en lo intermedio. Yo estoy visualizando que cuando participa un planificador financiero o el planificador sucesoral, ¿verdad? Estos son el principio de una serie de eventos que al final terminan todos casi agarrados de la mano, pero hay como un orden donde las conversaciones incómodas y los temas que hay que abordar, como fuiste tú el que dijiste, de que eso es lo que hay que, el elefante blanco. El gorila. El gorila, eso es lo que hay que abordar. A mí me gustaría, ¿verdad? Porque la conversación se hace cada vez más alrededor del aspecto humano, y fíjense que en este momento histórico, a veces se le resta importancia al aspecto humano, a veces se le resta importancia
al cuánto pesan las emociones, cuánto pesa ese romanticismo o ese valor sentimental. Yo quisiera volver un poquito más para atrás y empezar a identificar, y particularmente a Dani y a Wilfredo, que nos hablen de cuáles son las recomendaciones que dentro del contexto de lo que hace cada uno, más allá de lo que vayan a recomendar, ese cross-training, ¿verdad? De lo que hace cada uno, qué es lo que le recomiendan a esta persona que llega por primera vez a la oficina, que se da cuenta que no ha tomado acción sobre este futuro incierto, que le interesa proteger el valor de su negocio, que le interesa o que sus hijos se hagan cargo o venderlo en el momento que se retira. Voy a empezar con Wilfredo para saber cuál es esa agenda típica de una primera conversación con un cliente que llega a la oficina. Sí, pues mira, honestamente, la posibilidad de vender o cómo darle continuidad al negocio no necesariamente es lo primero que hablamos. ¿Me entiendes? O sea, porque obviamente, nunca he hecho testamento, tengo capitulaciones, o sea, uno va como llegando a ese tema que puede surgir en una segunda reunión, tercera reunión, pero o sea, una vez llegamos al tema, pues entonces, o sea, es bien importante hacerle saber al cliente que una cosa es la transferencia de el título, o sea, la propiedad, que pueden ser unas acciones corporativas, pueden ser unas unidades de membresía de una LLC, que cada vez es más prevaleciente. Puede que el negocio es una sociedad de código civil y con la muerte de un socio se termina y las personas no lo saben. Puede que tengan un decreto de sociedad especial y realmente la mayoría para que sea flow through, y bueno, ahora hubo unas conversiones, pero antes se daba que no necesariamente el ingreso que antes era elegible. O sea, que hay que ver qué es lo que tú tienes y luego hablar de cómo se transfiere el título, cómo se transfiere la gobernanza, porque tal vez tú quieres que varios de tus hijos se beneficien económicamente, pero no que todos tomen las decisiones, y cómo hay una continuidad operacional donde la persona puede ir haciendo un fade out o donde la persona pues sale por completo, ¿verdad? Y hay distintas estrategias para lograr los resultados deseados dentro de lo que es el título, la gobernanza y las operaciones, ¿verdad? Digamos que estas conversaciones toman poco tiempo, me imagino, porque son bien fáciles de resolver, ¿verdad? Obviamente no, y obviamente el grueso de mi práctica gravita es la transferencia del título. Y entonces pues yo entro a dar recomendaciones importantes de gobernanza y recomendaciones operacionales, pero ahí también tienen que participar consultores, ¿verdad? De crear, por ejemplo, manuales operacionales. Lo que mencionó Raúl ahorita, ¿verdad? De la falta de formalidades que trae dolores de cabeza cuando viene el litigio o compraventa. Tengo los chavos ahora mismo, pero vamos para el due diligence hoy. Vamos para el due diligence en un mes. Antes de los americanos le tenían el nombrecito Corporate Cleanup, ¿verdad? Entonces, Corporate Cleanup es como, déjame ver todos tus esqueletos para resolverte. Y entonces, ¿cómo seguir con eso? ¿Verdad? Pero sí, ciertamente el tema de las formalidades, pero en cuanto a transferencia de título, ¿verdad? Sin duda alguna, el testamento, sin duda alguna, no hacen nada, es lo peor. Queda todo. Yo le digo a las personas, ¿te gustan las carreteras de Puerto Rico? No. ¿Te gustan las escuelas públicas, pudiendo pagar una privada? No. ¿Te gusta la seguridad? ¿Verdad que en tu condominio hay una seguridad privada? Pero entonces, ¿por qué vas a confiar a que una procuradora de menores determine cómo hacerle unos desembolsos a tus nietos que van a ser herederos cuando puede haber unos testamentos con fideicomiso, con albaceas, con fiduciarios, etcétera, etcétera? Pero entonces, ¿verdad? Un tema caliente al día de hoy es el tema de que los cónyuges que heredan de manera forzosa, sobre todo las personas preocupadas, pues bueno, mis hijos van a heredar, pero después heredan los cónyuges de los hijos. Y sabes, hay que tener conversaciones interesantes, coloridas, donde a veces los cónyuges de los hijos hay que darles ver que son un activo. Mire, que yo creo que esta persona puede tener que ver con la continuidad del negocio. No, vamos a ver si tal vez esta persona es más una oportunidad que un riesgo. Y a veces, pero o sea, es interesante porque hay herramientas, ¿verdad? Ciertamente uno puede crear un fideicomiso y transferir el 100% de las acciones
y eso, según las leyes de Puerto Rico, puede estar custodiado en el corpus del fideicomiso hasta 75 años. ¿Verdad? En base a la ley de fideicomiso. O sea que uno puede ser tan sofisticado como uno quiera ser, y hay muchas herramientas, pero no hay una receta que funciona para una persona específica, y ahí pues hay que agarrar el cuadro familiar, pero digamos, testamento, fideicomiso, donaciones en vida, reestructurar el real estate para que unos hijos se queden cobrando renta pero no operando, y entonces como socializar la parte más pasiva del negocio, pero que el upside, para que haya un incentivo para crecerlo, pues queden los hijos que son los que van a poner el pellejo. O sea que hay que... Sí, no, es que y con el nuevo código civil, todas estas cosas se les dio en Facebook, así que verdaderamente son muchos temas que hay que abordar. Esa primera conversación, ciertamente en tono oposo, no es una conversación como traté de hacer ahorita. O sea, no son conversaciones que aún queriéndolas discutir en una sola sentada, no creo que quizás para nosotros que trabajamos estos temas todo el tiempo, lo podemos manejar con de una manera bastante práctica. Quizás algunos piensen que se trabaja con bastante frialdad, pero para una persona que se está enfrentando probablemente al ocaso de su vida, a una incapacidad y a otro tipo de cosas, no son temas que suelen discutirse, o aún si se discute, resolver o tomar decisiones de manera inmediata, sobre todo por la necesidad de entender dónde está esa persona, que no todo el mundo opera con la misma receta, no todo el mundo se siente igual, incluso la misma persona se puede sentir distinta habiendo digerido la información que probablemente recibe en esa primera reunión de orientación. Dani, cuéntame tú, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú puedes hacer de primera intención? Yo personalmente me reuní con Dani y yo recuerdo que yo salí ofendida cuando Dani me dijo que yo era conservadora, de un perfil de riesgos conservador. Y yo, ¿cómo voy a hacer? Y era por el tipo de pregunta que Daniel me estaba haciendo y mis preocupaciones. Y entonces de repente él me está escuchando, es como cuando uno está con un psicólogo y te hacen así, te ve, tú eres así. ¿Verdad? No fue tan fácil como eso. Pero es como un arte, yo diría que es casi es artesanal. Y me gustaría que compartieras la diversidad de productos, ¿verdad? O de recomendaciones, porque a veces hay cosas que uno sí puede hacer, no necesariamente tiene que estar comprando cosas. Hay asuntos que tienen que ver con simple disciplina fiscal, disciplina personal financiera, disculpe que me fui al gobierno. Así que me gustaría escuchar un poquito de eso. Pues mira, Su, gracias una vez más. Ciertamente la industria, ¿verdad?, que yo represento es la de los estándares del CPA Clark. Esa es una disciplina bien rigurosa, tenemos que ir bastante mecánico, pero no es así como lo tienes que manejar con la gente. De hecho, cada persona en la industria, en nuestra industria de planificación, entendemos que tiene un ciclo, ¿no? Va a acumular, va a consolidar sus activos y su riqueza y después la distribuye. Hemos usado la palabra de otros colegas de acumular, ¿no? Después que ya liquidamos el negocio o los activos, que me pueda dar dinero para el resto de mi vida. Así que ahí tienes 3 fases simplificadas. Cada persona tiene su momentum. Así que si yo tengo una persona que viene en la etapa de acumulación, probablemente la discusión pues se enfoca en crecimiento. Su perfil a lo mejor puede ser una persona que tiene más intención de asumir otros riesgos del que ya asume con su negocio desde el punto de vista activo financiero. En la etapa de consolidación, y ya estamos entrando en unas edades, y de eso está atado a unas edades. Consolidación, a lo mejor 50, 60 años, ya tú estás tratando de proteger. Pues ahí viene una actitud que la persona exterioriza diferente. A veces nos dice lo contrario. No, yo soy una persona bien arriesgada, pero cuando me empieza a decir las preocupaciones, no es eso lo que deberíamos recomendar. Y después, ¿cómo nos aseguramos de que ese dinero pueda durar el resto de la vida? Así que ahí, en ese ciclo, puede haber diferentes tipos de sugerencias. Y nosotros nos enfocamos en la responsabilidad fiduciaria. Significa que yo tengo que velar por el interés del cliente primero, entendiendo que es lo mejor para él. Como tú dijiste de tu caso, a lo mejor tú estabas pensando en una enfermedad, y yo creo que en tu caso debería ser así. No hay una sola solución. Es nuestro trabajo ir con ustedes, con los clientes, con nuestros clientes, en sus ciclos de vida. Estamos hablando de ciclos de vida, pues por eso es que tenemos que manejar las metas, las expectativas de cada persona. Y en el riesgo financiero,
pues a lo mejor ahí vamos a utilizar diferentes tipos de productos financieros, diferentes tipos de seguros. Si vamos a trabajar mano a mano con Fulcro, por ejemplo, que es el agente de seguro de nuestros clientes, ¿qué riesgos yo debo cubrir? ¿Cuáles son toda esa gama de riesgos? Y ver, incluso trabajamos mano a mano con el agente de seguro. Así que el trabajo de nosotros es más gerenciar la estrategia, asesorar, y cuál va encajando dentro de toda esta logística es el juicio de nosotros. ¿Ves? ¿Cuál de todos estos tipos de soluciones, instrumentos financieros, pues es nuestro trabajo escoger y decirle, cliente, esta es mi primera opción, con sus virtudes o los pros en contra, esta es la segunda, esta es la tercera, cómo tributa? Tenemos que buscar, no vas a encontrar datos en una. No, para nada. Y ahí es donde nos queremos distinguir, que no es una planificación de un producto, es una planificación de juicio, de disciplina. Ahí en esa conversación, ahí es que yo vuelvo y digo, espérate, pero entonces estás empezando, tienes 40 años, o bueno, te estás acumulando, tienes 40 años, sí, pero mi preocupación es retirarme, perfecto. O yo no quiero ser una carga para mí. O no quiero ser una carga, ahí hay riesgo, pero espérate, déjame ver qué plan de seguros tú tienes. No, creo en seguros, no tengo, cuál me conviene, cuál debe ser. Ese es el juicio. Tengo liquidez, tengo propiedades, pero no tengo ni... Le pregunto incluso en esa conversación, ¿tienes testamento, tienes poderes? ¿Cómo va a ser el curso de acción? Porque entonces después que están los activos... ¿O qué beneficios te dan en tu trabajo también? También. ¿O cuál te va a dar a tus empleados? Exacto. Todo esto es lo que vamos reconciliando desde la disciplina del CPA Planner, junto con el de manejo de riesgo, junto con el valor del negocio, con el contador del cliente y con la parte sucesoral. Perfecto. Ya me entendí una cosita que habló Dani. O sea, y cuando hago este tipo de valoración, cuando hago este tipo de preguntas, por ejemplo, que me genera el valor, no necesariamente para poder recomendar que tengas que hacer, simplemente es que para propósitos míos es que, ok, tengo un riesgo aquí adicional y probablemente tengo que aplicar un descuento adicional porque no está subsanado. Y lo que ellos identifican, bueno, lo que yo identifico es simplemente para decir, mira, si la compañía vale tanto, ok, pues tengo que aplicar un descuento porque tengo que considerar que ese riesgo no está cubierto. Por ejemplo, un accionista que me genere valor y no tenga sucesión y no tenga un seguro, quizás, y es el que me genera valor, no tenga un seguro, para mí es riesgoso. Así que tengo que añadir unos puntos adicionales a la tasa de descuento que hacen que reduzca el valor para mitigar. Y entonces, en todo caso, básicamente la valoración es yo retratar lo que vale esa empresa con todo eso allá adentro, con todos esos riesgos allá adentro, que generalmente, probablemente, esos riesgos tú no los encuentras en la industria. Eso es directamente relacionado a esa empresa. Así que por eso es que tengo que hacer muchas de estas preguntas, porque tengo que considerar riesgo y a veces, dependiendo del enfoque, si hay una persona que es la que tiene control, hay ajuste adicional por prima, porque esa persona es la que me genera control y tengo que contradecirlo. Así que gran parte, por eso es que mis preguntas van dirigidas a identificar para yo hacer descuentos, pero ahí es donde yo me viro y digo, está esto, legalmente. Y ahí que entonces empezamos quizás a cubrir unas necesidades para tapar el hoyo, para el futuro. Tiene eso sentido. Y te pregunto, en estas evaluaciones que tú haces, hemos hablado de si el real estate, la propiedad inmueble, la persona que resulta que es el que genera más el dinero, todo este tipo de cosas. Tú evalúas, obviamente, tengo que pensar que si es un elemento que tú consideras la capacidad de esta palabra que está tan decantada de resiliencia de la empresa, por ejemplo, en caso de una catástrofe, o en caso de algún, cómo opera el equipo, son elementos más subjetivos de lo que es la operación, no necesariamente lo que aparece en el estado financiero y lo que es tu percepción de quién es la persona que genera más dinero, etcétera. O sea, que otro elemento que no se desprende necesariamente de documentos o de... Por eso es que suena en la entrevista, porque a veces el cliente se pone abrir mucho las puertas
Y ahí es donde yo aprovecho a identificar los riesgos. Hago unas preguntas capciosas para entonces ver por dónde se me van. Pero, por ejemplo, como ya sucedió María, ya me ha dado experiencia de buscar dentro de la contabilidad, ok, ¿qué pasó con María? ¿Qué pasó en esta empresa? Hice muchos business interruptions, así que de ahí aprendí muchas de esas cosas de cómo me afecta el valor acá. Hay compañías que se dispararon con María. O sea, la línea de negocio se fue para arriba, pero eso es ocasional. Técnicamente, para propósitos de evaluación, y María, ese año yo no lo considero. Claro. Y pudiste estar bien acá arriba, pero yo no lo considero porque no es normal, no es recurrente. Claro. Así que tengo que eliminar o hago un ajuste de sacar el ingreso y gasto relacionado para hacer esto. No, ese año no lo considero para poder normalizar lo que hay. Entonces va a oír mucho en valoración, ajustes de normalización. Que básicamente no es que se postean o se registran en los libros, simplemente son ajustes míos para yo entonces considerar eso y sacarlo y siempre dejar la operación como si fuera normal en una industria. Por ejemplo, compensación. Puedo dar una compensación a un accionista de 300,000 pesos, pero eso no me cae. Es una discreción. Como tiene el control de adjudicarse su compensación, pues entonces yo lo que hago es que hago un ajuste de normalización, busco cuál es el salario mercado y lo sustituyo. Porque eso no es normal. Y en ese sentido, igual que la renta, todos los related parties de empresas que tienen renta, es lo más que yo busco. Porque siempre la renta está acá arriba, pues está bien abajo. O sea, tengo que normalizarla a mercado. Primero, porque esos son criterios discrecionales del dueño. Y de ahí es que yo percibo, ok, ¿quién es el que autorizó eso? Ese es el que me genera. Yo quiero añadir algo a lo que tú estás diciendo, el efecto que tiene eso desde el punto de vista de la aplicación, para redondear un poquito y reforzar tu idea con acoplarla, es que o el valor es bajo o es menos. Exactamente. Y entonces, ¿cómo me afecta? ¿Me voy a retirar con más o menos? Y el trabajo de la planificación de esta multidisciplina es eso, buscar ese impacto, cuál es el real, a veces gente, y modificar incluso la conducta. ¿En qué momento a lo mejor Raúl puede decir, no, mira, no vale 5, vale 3, pero con 3 te retiras? A lo mejor es un buen momento de que lo venda. Hemos visto casos reales donde no vendieron, especialmente en industrias de profesionales donde la transferencia no es fácil, sino no tienen licencia, el elemento de licencia, y se estimó. Así que una moraleja que nos podemos llevar de esta conversación es que el goodwill es un intangible, pero dependemos de ese valor para lograr las metas. ¿Cómo lo vamos a hacer, verdad? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Cuánto vale? Y yo digo que lo que vale hay que protegerlo. Así que mientras vale, ahí viene el plan de riesgos, qué seguros, qué incapacidad, el negocio. En lo que es esto se tengo que sostener, ¿cómo se dice? En operación a nivel personal y a nivel de negocio para mantener las circunstancias lo más constantes posible y que se den las premisas que pensamos que íbamos a... En la medida que lo controles, porque también hay los macros que tú no controlas. Claro. A mí me gustaría, de verdad, de culminar por el tiempo volado, me gustaría escuchar un poco sobre el tema contributivo. Yo no soy experta en temas contributivos, pero a todo el mundo, yo estoy segura que a todo el mundo en este salón le encanta darle dinero al Departamento de Hacienda de la IRS. Pero sí me gustaría, ¿verdad? No es que estamos promoviendo ¿cómo se dice? La evasión, evadir la responsabilidad contributiva, pero dentro del marco de la ley, ver de qué manera nosotros podemos sacar el mayor provecho dentro de lo que es el orden jurídico, ¿verdad? Dentro del que funcionamos aquí en Puerto Rico. Me gustaría obviamente escuchar de Wilfredo cuáles son esas consideraciones que tenemos que prestarle especial atención, probablemente en ese horizonte de tiempo desde que empezamos ¿verdad? Asesorarnos a tomar las acciones que necesitamos y hasta el momento en que es efectivo todos estos planes y todas estas, ¿cómo se llama? Los productos que quizás adquirimos.
¿Cuáles son esas consideraciones que tenemos que tener? Prestarle Consideraciones bastante atención. para mitigar el impuesto en ganancia de capital en el momento de la venta. Pudiera ser ese. Podría, entre otras estrategias, donar en vida a hijos para que y donarles de los bonos que han perdido valor para conjugar, ¿verdad?, ganancias con pérdidas. O sea, ahí hay que hacer, ahí hay que ver todo lo que hay. La radiografía hay que abrir toda la completa. gaveta. ¿Dónde están las pérdidas? ¿Cómo tú le prepagaste a Sila? ¿Tienes o no tienes los papeles? Tú sabes, eso, tú sabes, aquí está la Tilenol, ¿ok? O sea, que esa es una conversación. Sí. O sea, pero yo siempre digo a los clientes lo siguiente: vas a pagar el taxe, vas a pagar el taxe porque por lo que pagaste en 10, ahora vale 15,000. Oye, dale gracias a Dios, porque por lo que pagaste en 10, ahora vale 15,000. Dicho esto, ahora vamos a ver todas las cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero saber, ¿verdad? Las personas arrastran pérdidas, ¿verdad? Distintas cosas, pero o sea, ahí yo trabajo de la mano con un CPA, que es quien va a reportar en las planillas, y puedo sugerir qué pasa cuando uno dona un fideicomiso, se retrata la base y se puede ajustar para abajo. O sea, que puede haber momentos en que no conviene donar un fideicomiso porque hay un step down in basis de la base que se va a arrastrar para una transacción futura. Pero sí, en general, ver dónde hay pérdida para mitigar las ganancias, ¿verdad? Si se han depreciado correctamente los activos. O sea, que pues, ahí honestamente, o sea, si hubo o no hubo un CPA bravo por 25 años, pues es muy poco. O sea, lo que yo puedo recomendar al final es paliativo. Exacto, Pero tratar de... me quiero tomar la libertad de decir un par Por de pointers supuesto. que creo que son entretenidos. Machismo. ¿Por qué estamos hablando de machismo aquí? Porque yo he visto varias veces pasar que los papás le quieren meter por ojo, nariz y boca que el nene es el que va a continuar el negocio. Y cosas tan dramáticas como, flaco, tú tienes una nena que estudió en MIT, tú tienes otra hija que estudió, tú sabes, o sea, unos resúmenes educativos y profesionales, pero es que tu hija trabaja en Accenture, es que tu hija trabaja en compañías grandes, y cuéntame de tu hijo, mano, y se le hace bien difícil no tener que confesar en un minuto que es un bambalán y un vividor. Pero es el que va a correr la empresa, o sea, y está brutal, tú tener, o sea, cómo tú bregas, o sea, claro, y te corre el riesgo que el cliente se levante y se vaya. ¿Y sabes qué? Que se levante y se vaya, porque yo creo en un mundo plural y global, desde la perspectiva ética, ¿verdad? Pero, o sea, pero tengo que tocarle donde le duele, tú sabes. Y al final del día, abrir un poquito los ojos. Mira, o sea, oye, no es que le vamos a dar de codo a tu hijo, pero no hagas que tus hijas y nietos sufran una dictadura impuesta por ti de una persona que no es la más capacitada. Eso lamentablemente pasa. Eso pasa, y yo te tengo que decir a nivel, en mi carácter personal, y estoy seguro que de todo este público que nos acompaña aquí hoy, muchas veces no se toca ese elemento y todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Aún sin que sea un bambán, en el ejemplo que dice el varón o uno de la familia, lamentablemente a veces hay una preferencia y se escoge el menos indicado o el que menos amor le tiene al negocio de su papá o de su mamá. Así que agradezco que hayas traído eso, porque son temas que no se abordan, pero que siempre hay algo en la mesa que se tiene que discutir. Entonces, ¿verdad? Quiero mencionar brevemente oportunidades de planificación. Quiero decir tres cosas. Número uno, si uno está hablando de estos temas con el cliente, ya uno hizo algo súper bien. Porque la mayoría de los clientes han hecho muy poco de esto, quieren hablar poco de esto. O sea, que como uno rompe el hielo. Pero entonces hay tres cosas que quiero mencionar un poco. Seguro de vida, planes de retiro y capitulaciones postmatrimoniales, que ahora las permite el Código Civil. Porque, ¿verdad? Pensamos en una persona que saca un seguro de vida, tiene 3 nenes, lo saca cuando tienen 5, 3 y 2 años, y, ¿verdad? Y es un whole life y distintas cosas y bien chéveres, y 25 años más tarde dice, mira, ya el más chiquito tiene maestría, ya todo el mundo es independiente, yo voy a dejar caer la póliza. Entonces, espera. Vamos a ver, porque ya esa póliza no va a pagar ni por Perpetuo Socorro, ni por Boston College, que gracias a Dios ya eso lo pudiste pagar tú, pero tú tienes una práctica de maxilofacial bien valiosa, tienes una sola hija que es maxilofacial, que te babeas porque ella trabaja contigo, pero eso puede proveer una liquidez para viabilizar que esa hija maxilofacial herede la práctica y se pueda compensar se pueda viabilizar la transacción, etcétera, sea compraventa, sea donación, pero quieres también donarle un poquito a los demás o asignarle en póliza, o sea que un seguro de vida de todos los sabores, términos, life, universal, etcétera,
no responde por las legítimas del Código Civil. O sea, que tú se lo puedes dejar todo a tu cónyuge o todo a ese nieto que nació con síndrome de Down, que nos envían los angelitos del cielo, un fideicomiso a largo plazo. O sea que un seguro de vida es algo bien valioso cuando lo necesita y es algo hasta más valioso cuando no lo necesita. Mira, es que yo saqué 3 millones y ya todo el mundo estudió, pero espérate, vamos a ver lo que se puede lograr con esto para viabilizar que este activo vaya para acá, que este activo vaya para acá, que este activo vaya para acá. Planes de retiro tampoco responden por las legítimas del Código Civil. Aclarar un poquito lo que son las legítimas, porque como esto se va a transmitir, Sí. las legítimas dentro del Código Civil y la ley de sus derechos cuentan que Establecen que la mitad del caudal hereditario le pertenece por estatuto, ¿verdad? La Asamblea Legislativa hasta aquí se puede caminar Se hacia aspira. ella, pueden expresarle no a mí, sino a su amigo el legislador, sus preocupaciones ciudadanas. Pero, de hecho, antes era mucho peor. Antes, 2/3 de la herencia tenían que ir para hijos. Cuando pasan la ley 22, no enmendaron, o sea, cuando empiezan a llegar los primeros americanos, empiezan a llegar de holy Toledo, ¿tú me entiendes? Pues se están grabando. Y después pasan una ley como por debajo de la mesa para eximir a los ley 22 de las legítimas. Y luego en el 2020, en plena pandemia, es más, no estábamos autorizados a ejercer la notaría en ese momento, pues finalmente aprueban un nuevo Código Civil para Puerto Rico, mucho mejor que lo anterior. Se puede mejorar sin duda alguna, pero yo me gusta destacar lo positivo, porque hay que destacarlo. Y ahora el cónyuge se beneficia mucho, porque ahora al tú hacer el testamento, por ejemplo, si tú tienes 3 hijos y estás casado todo sin capitulaciones, tu cónyuge es legitimario, o sea que ahora es un heredero forzoso en igualdad de derechos y condiciones contractuales Que antes no lo es. con el resto de los hijos. O sea que la legítima es que la mitad de tu caudal se divide en partes iguales entre hijos y cónyuge, con la otra mitad tú haces lo que tú quieres. ¿Qué pasa? Tú puedes donar en vida, pero donar en vida que no se menoscabe de manera material las legítimas de los demás, a menos que hayan transcurrido 10 años. Esa es una parte un poquito controversial del nuevo código, pero a los abogados nos pagan por argumentos. ¿De qué lado tú quieres que el argumente? Exacto. O sea, en todos los juegos de NBA se dan duro, ¿verdad? Y a veces pitan foul, a veces no pitan foul. Y un coach se va a quejar de que pitaron foul y otro coach se va a quejar de que no pitaron foul. O sea que, pero eso son las legítimas. ¿Y qué pasa? Que los seguros de vida ni los planes de retiro responden por las legítimas. O sea que tú le puedes dejar a tu cónyuge, o si no estás casado, a otra persona. Disculpa, digo si no estás casado en cuanto al plan de retiro, porque la ley ERISA puede tomar supremacía y dictar que el cónyuge es el heredero default o el recipiente default de ese activo, pero que provee una liquidez y una flexibilidad para tú decir, mira, aunque, oye, vamos a decir que la doña es la del tercer matrimonio y no tienen hijos en común, y los 5 primeros hijos, 3 de un matrimonio, segundo del otro, le van a declarar una guerra que se queda corto, Ucrania, tú sabes. Pero con seguro de vida y con plan de retiro, tú le puedes garantizar una liquidez bien cómoda. La residencia principal también por testamento. Ahora es muy difícil que la saquen a ella. Que las cuentas de Merrill Lynch, eso puede ser que tome un tiempo. Mira, se puede poner en el LLC y como quiera viabilizar que continúe, crear un fideicomiso. Pero, o sea, seguro de vida y planes de retiro son 2 activos privilegiados dentro del ordenamiento jurídico. Es importante que ustedes lo sepan, porque tanto para originar o como para mantener vigente o como para maximizar, son 2 cosas importantes. Y por último, menciono en esta intervención capitulaciones postmatrimoniales. A todo el mundo le va a gustar que le hablen de eso. Porque yo tengo, por ejemplo, parejas que ya llevan por lo menos 10 años de casado, 15 años, o sea que pues ya es menor el riesgo de un divorcio, aunque siempre existe, pero ya pasaron la pandemia, ya pasaron María, ya pasaron 20 cosas. Pero ambos son médicos. Uno es cardiólogo y el otro es pediatra. Y entonces no van a otorgar capitulaciones después de 15 años de casado, no por el riesgo del divorcio, pero el riesgo de demanda. Porque si todo es una misma masa que responde por las rodillas que operaste mal o por el nene que le dio un defecto, pues entonces al segregar el patrimonio estamos reduciendo riesgos. Y entonces creo que puede ser parte estimulante en conversaciones con ustedes, hablarle, mira, pueden haber capitulaciones postmatrimoniales estratégicas con distintas perspectivas. Sin que nadie se ofenda, que no es que no quiere menos, ni que está pasando
está pensando de divorciarse. No, oye, y qué chévere, hablando del machismo por el otro lado, cuando la subespecialista, o sea, cuando la oftalmóloga que hace 25 corneas a la semana, ella, y él se quedó de generalista, y de momento hablamos de capitulaciones, baby, pero digo, yo a baby. Exactamente. Así que yo diría ¿verdad? Que la gran lección es que tenemos que organizarnos. O sea, yo creo que todos tenemos que salir hoy con por lo menos en un to-do, sentarnos con nuestros papeles, sentarnos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, a ver, primero, pues, qué queremos, cómo visualizamos nuestro futuro, qué documentación tenemos, con qué contamos. A mí me encantó recordar eso, si prepagaste asila. Yo me acabo de acordar que yo prepagué asila y entonces, tú sabes, tengo que buscar ese papel porque no recuerdo dónde lo puse. Es una conversación colorful. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está ese papel? Así que, nada, en todo de broma, en serio, organizarnos, documentar, proyectar a futuro qué queremos hacer, estar claro a quién donamos, el tema de las legítimas, el plan de retiro, el plan de el seguro de vida. ¿Qué más nos queda como comentarios de cierre para Yo quiero traer el último comentario desde el punto de vista mío y justo lo que dijo Miguel. Pues del lado del CPA Planner tenemos que manejar la diversificación y la diversificación contributiva también. Me hago eco de las palabras de Miguel. Siempre el cliente tiene que buscar a su CPA, a su asesor legal, pero a lo largo de la creación de esa riqueza, nosotros vamos manejando esa riqueza líquida o no con el cliente o líquida, y esos riesgos y ese portafolio de instrumentos, ese es el trabajo de nosotros, y tenemos un reto que para los activos que no son en ese plan de retiro que hablaba Miguel, algo que hacemos muy común, trabajamos Miguel y yo de la mano en eso, es el aspecto de manejar activos en Puerto Rico para el puertorriqueño que nació en Puerto Rico, que es ciudadano americano, pero de momento no puede abrir un plan de retiro planificado como el que definió Miguel, y hay que abrir las cuentas y se consideran activos de Estados Unidos. O tiene más dinero del que cabe, el plan calificado, que También, es un dulce problema. también. Así que ahí existe calificado y no calificado. Ese manejo contributivo es en vida. Tenemos que ir utilizando estructuras para cumplir con la responsabilidad, no evadirla, pero ser más eficiente. Y en la parte contributiva es bien importante que si dependemos del activo, del intangible, en ese momento para liquidarlo y tener un retiro, ¿verdad? Los fondos líquidos para el retiro, hay un aspecto contributivo en la liquidación. ¿A qué tasa te toca? ¿Cuál es la base de costo? ¿Cuánto después de esa liquidación vas a pagar deuda? Así que no necesariamente el precio que te dijo Raúl es el neto que yo voy a considerar para hacer el plan tuyo del resto de mi vida. Así que el tema contributivo en la planificación financiera es muy natural. Es parte de la agenda, siempre va a ser parte Es de la inherente. agenda. Nosotros pensamos como planificadores financieros que cada decisión financiera y de riesgo va atada a una consecuencia contributiva. Así mismo es. Quiero decir de closing remarks mío, gracias por la invitación. Gracias ¿verdad? a ti Creo por que ha estar sido aquí. sumamente enriquecedor y que ¿verdad? Cuentan conmigo para futuras intervenciones donde yo pueda ser ¿verdad? Un experto que lo ha visto mucho o alguien que tiene perspectivas interesantes que aportar, tú sabes, y pues, Muchas obviamente, gracias. de distintas maneras. Oye, algo interesante que les digo es que, ¿verdad? Una persona que los necesita a ustedes y a nosotros ha sido exitoso de alguna otra manera. Ha sido exitoso de alguna otra manera porque ha sido obsesivo de alguna otra manera, ¿verdad? O ha sido, ¿verdad? Tiene unas destrezas, tiene unas visiones. Y entonces, para mí es bien importante, ¿verdad? Y con lo que yo creo que es algo tan emocional, ayudar al cliente a establecer sus propias prioridades. Porque a veces el peor enemigo del cliente es el propio cliente, mismo, tú sabes, sí. y quiere optimizar 5, 6, 7 variables que son mutuamente excluyentes y que está dejando de ver lo más importante. No, licenciado, mira todo este plan tan como lo hemos hecho. ¿Y dónde vive tu esposa? ¿Dónde está? A veces la gente viene con un plan tan sofisticado y se olvidan de una cosa grande. O sea, que hay que ayudar a la gente a establecer prioridades y decir, mira, pues para mí
lo importante es que el negocio continúe, porque aquí hay una tradición familiar y en la medida de lo posible estoy dispuesto a dejar valor sobre la mesa. Que hay unos fondos de inversión que llegaron, pues mira, pues invítalos a tomar café y los entretenemos. A ver cuánto nos ofrecen, pero no vamos a vender, tú sabes. Ok, pero establecer las prioridades y qué es lo que queremos optimizar para dentro de esa respuesta honesta del cliente. Entonces, pues mira, pues hay unas herramientas que ayudan a ir por esa dirección. Realmente ser, No uno como planner imponer la dirección. claro, y ser Estoy muy claro. proactivos y no reactivos. Ajá. Nuevamente, yo creo que caemos otra vez en lo mismo, es sentarnos, tomarnos un tiempo, porque muchas veces el revolú de cada día nos distrae y nos roba espacio para nosotros pensar en nosotros mismos, en nuestras metas, en lo que queremos para nosotros y para las personas que son importantes. Raúl, unas palabras antes de despedirnos. Sí, mira, un valor que valora una empresa, primero siempre tiene que haber un propósito para ese documento, para que tú lo necesitas. El caso de mi práctica, bueno, la práctica en la firma que estaba era para divorcio. Ahora mismo yo fuera de la firma que llevo ya 2 años, estoy viendo mucho el paso de batón. Papá quiere salirse del negocio, quiere retirarse y tiene 2 alternativas: o el hijo o la familia, pues tienes que vender. Y eso es una decisión. Ahí ya yo he visto decisiones que son un poco difíciles, porque entonces, ahora, ¿cuánto tiempo te queda? Y eso muchas veces me pasó en un caso en donde, mira, que señor, lo que le queda son 5 años. 5 años de vida de trabajo Productivo. productiva, quizás 15. O sea, y la esposa quería que le siguiera pasando la pensión elite. Creo que es esa palabra elite. La pensión Pendelita, Pendente se trata de elite. eso. elite. Ya, ok. Pero entonces nunca se va a quedar sin nada. Así que siempre hay un propósito y en base a ese propósito, pues entonces uno va viendo cuál es el informe que necesita. Pero lo importante ahora mismo es que estoy viendo en la calle que hay muchos pasos de batón y se cree que eso es de un día para otro, no. Porque gran parte es que están dejando el punto de que me da caer. Y tú eras el que miraba al cliente, ahora el cliente no va a mirar a esta persona. Tú tienes que hacer un proceso de transición Claro. y eso se pierde y ahí Y a puedes veces perder el valor completo. Y muchas Súper. gracias por Gracias eso. a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Wilfred.